Bueno, a ver, imaginemos un imperio inmenso, un territorio de un tamaño casi inabarcable, pero que está atrapado por completo en la Edad Media. Ujú. Hablamos de una nación puramente agrícola, totalmente aislada del resto del mundo, que carece de tecnología avanzada, sin una sola flota naval. 0 barcos, ¿sí? Exacto, cero. Y que vive sometida a unas tradiciones conservadoras absolutamente asfixiantes. Pues ahora imaginemos que en menos de una generación, ese mismo lugar atrasado se convierte de golpe en el terror militar de Europa. Ostras, sí, en una superpotencia global, vamos. Eso es. Pues para la inmersión profunda de hoy hemos analizado una montaña de fuentes documentales, desde biografías exhaustivas, diarios diplomáticos de la época, hasta crónicas militares del siglo XVII. Ujú. Nuestro objetivo es desentrañar cómo un solo hombre, guiado por una obsesión, bueno, casi febril, logró cambiar el destino de toda una nación. Ese país es Rusia. Claro. Y el arquitecto de esta transformación monumental es Pedro I, universalmente conocido como Pedro el Grande. Es que el contraste que plantean los documentos históricos de esa época es abismal. Mientras el resto de Europa estaba viviendo la ebullición de la revolución científica, el auge del comercio marítimo y los primeros pasos del desarrollo industrial, pues Rusia permanecía anclada en un letargo de siglos. Ya, totalmente desconectada. Eso es. La historia de Pedro no es simplemente un repaso biográfico por la vida de un monarca. O sea, es un manual descarnado sobre cómo el liderazgo transformador choca, a menudo con una violencia inusitada, contra la inercia profunda de toda una sociedad. Una sociedad que, lógicamente, se resiste al cambio. Vale, vamos a desgranar esto porque la mejor manera de visualizar la magnitud del reto que asumió este hombre es con una analogía. A ver. Imaginemos una empresa gigantesca que está al borde de la quiebra, que todavía funciona con máquinas de escribir, faxes obsoletos Ya. y demás. Ujú. De repente, el nuevo director general decide que van a competir directamente contra los gigantes tecnológicos de Silicon Valley y, contra todo pronóstico lógico, no solo compiten, sino que acaban absorbiendo a sus gigantes. Claro. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, hay que entender la regla de oro de la geopolítica del siglo XVII. Quien dominaba los mares, dominaba el mundo. Así de simple. Así de simple. El comercio global, la riqueza, la proyección del poder militar, absolutamente todo pasaba por las rutas marítimas. Una nación sin industria y sin acceso a puertos navegables hacia Occidente era un gigante ciego. Prisionero de su propia geografía, ¿no? Exacto, un prisionero continental. Pedro comprendió que esa falta de mar no era solo una desventaja económica, sino una amenaza existencial para el futuro de Rusia. Pero claro, para entender de dónde saca esa urgencia febril y esa dureza implacable para cambiar todo un país, hay que mirar cómo llegó a sentarse en el trono, porque los registros de la época son muy claros. Sí, desde luego. No hubo ninguna sucesión pacífica con fanfarrias ni celebraciones de palacio. Él nace en Moscú en 1672, hijo del zar Alexis I, pero su mundo salta por los aires cuando su padre muere y él es apenas un niño. Las crónicas describen episodios de una brutalidad extrema en ese momento. O sea, quedó atrapado en medio de unas luchas intestinas despiadadas entre las grandes familias nobles. Madre mía. Vio con sus propios ojos conspiraciones, traiciones y, bueno, el asesinato de sus propios familiares y aliados en los mismísimos pasillos del palacio. ¡Qué horror! Imagínate. La lección que sacó de ese baño de sangre fue fundacional para su psique. Entendió que el poder no es algo que se hereda por derecho divino, el poder es algo que se defiende con la fuerza bruta. Claro, ese trauma le dejó claro algo fundamental. O pisas tú primero o te pisan a ti. Totalmente. Le generó una obsesión absoluta por el control y la invulnerabilidad. Y curiosamente, fíjate, esa misma paranoia lo alejó de todo lo que se suponía que debía ser un joven aristócrata. Le daba igual la etiqueta cortesana. Sí, huía de eso. Bostezaba con la religión formal y detestaba la política tradicional. En cambio, desarrolló una fascinación compulsiva por las herramientas, la mecánica, la ingeniería y las armas. Hay un detalle muy revelador en las fuentes sobre su juventud, precisamente sobre esto. En lugar de recibir clases teóricas de estrategia, organizaba lo que en principio parecían simples juegos de guerra infantiles. Con otros jóvenes nobles, ¿verdad? Exacto, con nobles y sirvientes. Pero no se limitaba a mover piezas en un tablero, ¿eh? Construía fortificaciones a escala real y organizaba maniobras.
Ostras, es como si alguien decidiera construirse un simulador de vuelo hiperrealista en el garaje de su casa, pero en lugar de usar pantallas y píxeles, utilizara fuego real, pólvora auténtica y personas de carne y hueso. Esa es una comparación perfecta. Lo fascinante es que esos juegos terminaron convirtiéndose, literalmente, en las unidades fundacionales del primer ejército moderno ruso. O sea, no estaba jugando, ¿Qué va? estaba haciendo investigación y desarrollo militar. Es una forma muy precisa de verlo. Utilizó la tecnología y la estricta disciplina castrense para imponer un orden matemático en un mundo que durante su infancia le había resultado caótico y letal. Claro, para controlar su entorno. Eso es. Oficialmente sube al poder en 1682, compartiendo el trono, pero es en 1689 cuando asume el control real y absoluto del imperio. En ese momento ya tiene su simulador militar perfeccionado y una mentalidad orientada puramente a la eficiencia, muy alejada de cualquier misticismo ortodoxo. Y ahí, con el poder absoluto en sus manos, en 1689, se da de bruces con la realidad. Tiene la obsesión de modernizar Rusia, cueste lo que cueste, pero las fuentes apuntan a un problema logístico masivo, y es que no tiene ni la menor idea de cómo hacerlo. Ya, claro, ese era el muro. Nadie en toda Rusia posee el conocimiento técnico, naval o administrativo que él demanda, así que toma una decisión que rompe todos los esquemas de la época. Decide salir del país. Es lo que los historiadores conocen como la Gran Embajada de 1697. Un autócrata oriental abandonando sus fronteras para hacer una gira por Holanda, Inglaterra, Austria y Prusia. Pero la genialidad o la rareza del asunto radica en el método. No viaja en carrozas doradas exigiendo pleitesía. ¿Qué va? Viaja de incógnito, disfrazado y utilizando un seudónimo. Bueno, a ver, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Sí, Porque hay que visualizar la escena. sí. Las descripciones físicas de Pedro coinciden en que era un gigante que medía más de 2 metros de altura, Una barbaridad para la época. en una época donde la estatura media era muchísimo más baja. Tenía tics nerviosos muy marcados en el rostro, un temperamento volcánico y una presencia que cortaba la respiración. Imponía muchísimo. Entonces, claro, cuesta mucho creer que en los bulliciosos astilleros de Holanda o Inglaterra alguien pensara realmente que ese titán era un simple aprendiz de carpintero llamado Piotr Mijailov. Ya, ya. Seguramente los capataces y los diplomáticos hacían la vista gorda y le seguían la corriente al zar, ¿no crees? Pues mira, lo fascinante de esto es que la efectividad del disfraz es irrelevante. Lo que verdaderamente importa, y lo que las monarquías europeas observaban con perplejidad, era la ruptura del paradigma. Ya, el simple hecho de hacerlo. Exacto. Ningún rey, zar o emperador, y mucho menos uno con poder sobre la vida de millones de siervos, había hecho algo semejante. Que un autócrata estuviera dispuesto a mancharse las manos de aserrín, De coger un hacha. de coger un hacha y sudar construyendo el casco de un barco, eso demuestra que Pedro entendió una verdad incómoda, y es que el progreso tecnológico no se decreta firmando un papel en un palacio. Se aprende desde los cimientos, entendiendo la física, la madera y las matemáticas. O sea, literalmente fue a descargar el conocimiento europeo en su propio cerebro. Trabajó como carpintero naval, cruzó a Inglaterra para estudiar la teoría matemática detrás de la navegación británica. Ujú. Observó la logística interna de los ejércitos en Alemania, se dedicó a recopilar planos, a contratar ingenieros europeos a golpe de talonario y a llevarse ideas para trasplantarlas en suelo ruso. Y regresó a Moscú cargado con toda esa teoría y esa práctica. Pero, claro, la teoría naval no sirve de nada si tu país es un bloque de tierra firme. Evidente. Pedro había interiorizado en los puertos de Ámsterdam y Londres que la prosperidad entraba por el mar. Para replicar ese modelo de negocio estatal necesitaba agua navegable. Y no valía cualquier charco, claro. Su premisa innegociable era clara. Rusia necesitaba mar, o no tendría futuro. ¿Eso es? Se implicó personalmente en la creación de la Marina rusa desde la nada más absoluta. Él mismo diseñaba las embarcaciones basándose en sus apuntes de la Gran Embajada y entrenaba a los marineros. Sí. El problema logístico, que nos lleva a la siguiente fase de su plan, es que el mar más cercano y estratégico era el mar Báltico. Y el Báltico en aquel momento no era un mar libre. No, en absoluto. Era prácticamente un lago privado bajo el control de la gran potencia militar de la época, que era Suecia, liderada por el rey Carlos XII.
Claro, esto establece una relación de causa y efecto ineludible. Pedro no podía simplemente pedir permiso para usar las rutas comerciales suecas. ¿No se lo iban a dar? Tenía que arrebatarles el agua por la fuerza. La guerra no fue un capricho bélico de un rey aburrido, ¿eh? Fue un requisito indispensable para su proyecto de modernización. Y así, es como detona la Gran Guerra del Norte en el año 1700. Una guerra que, según las crónicas militares que hemos consultado, empezó siendo una carnicería para los rusos. Sí, un desastre absoluto. El ejército sueco, que era una máquina disciplinada y temible, aplastó a las fuerzas de Pedro en repetidas ocasiones. Cualquier monarca tradicional habría firmado la rendición para conservar la corona. Totalmente. Pero volviendo a la analogía de la empresa tecnológica emergente que quiere desbancar a la multinacional invencible, Pedro no cerró la empresa tras los primeros fracasos. Utilizó cada derrota para encontrar los fallos en su código fuente, reorganizar por completo la infraestructura y cambiar de estrategia. Es que la capacidad de adaptación logística de Pedro es asombrosa. Entendió que perder esas primeras batallas era su última clase magistral sobre la guerra moderna, que le faltaba artillería. Las fuentes detallan cómo tomó una decisión que escandalizó a todo el país. Uy, sí. Ordenó descolgar y fundir las campanas de las iglesias ortodoxas para fabricar cañones. Es que ese detalle es brutal si lo analizamos a fondo. Convertir objetos sagrados en armas no es solo un problema metalúrgico, es un choque frontal contra la iglesia. Claro, es un sacrilegio. Requirió rediseñar las cadenas de suministro de bronce mientras silenciaba las quejas del clero, demostrando que para él la artillería pesaba muchísimo más que la religión. Absolutamente. Y esa reestructuración logística masiva y esa resiliencia implacable culminan casi una década después, en la famosa batalla de Poltava, en 1709. Y lo crucial de Poltava no es solo el resultado estadístico de la victoria rusa. Lo que dejó a Europa congelada fue que Carlos XII de Suecia, la gran potencia imbatible, se encontró de frente con un ejército ruso que ya no tenía nada que ver con las levas de campesinos desorganizados del pasado. Nada que ver. Pedro había implementado la disciplina, las tácticas y las armas europeas. Al aplastar a los suecos en Poltava, el tablero geopolítico dio un vuelco irreversible. Sí. Suecia inició su declive y Rusia emergió como el nuevo peso pesado de Europa. Habiendo ganado esa posición de dominio militar y asegurado por fin su acceso al Báltico, la siguiente necesidad de Pedro era anclar físicamente esa victoria. Necesitaba un monumento de piedra y agua que gritara a Europa que Rusia había llegado para quedarse, que iba a jugar en las grandes ligas. Exacto. Y así es como, incluso antes de que el Tratado de Paz final se firmara, arranca en 1703 el proyecto de San Petersburgo. Una ciudad diseñada para ser la famosa ventana de Rusia hacia Europa. Las fuentes describen planos con canales majestuosos, arquitectura occidental, todo planeado con precisión matemática. Pero aquí viene el lado oscuro del milagro. Sí, la factura. Claro, ¿cómo se construye una metrópolis de piedra de la noche a la mañana en medio de un territorio hostil? La respuesta es sobre un pantano helado. La geografía era una pesadilla, ¿eh? No había piedra, no había cimientos naturales. El clima era letal. La logística de San Petersburgo es un testimonio de la tiranía más absoluta. Una locura. Pedro forzó a miles y miles de siervos y prisioneros de guerra a drenar los pantanos a mano. El coste humano fue dantesco. Murieron por decenas de miles a causa del frío, la disentería y el puro agotamiento físico. Madre mía. Las crónicas cuentan que promulgó leyes casi absurdas para solventar la falta de materiales. Ah, sí, lo de las piedras. Sí. Por ejemplo, exigió que cada carro o embarcación que entrara en la nueva ciudad debía traer consigo una cuota específica de piedras. Si no traías tu piedra, pues no entrabas. Así de crudo. Es una muestra de autoridad absoluta. Moldeaba la economía y el tránsito del imperio con un solo objetivo en mente. Levantó una ciudad brillante e iluminada sobre una base literal de barro, hielo y miles de cadáveres anónimos. Y esa misma implacabilidad con la que doblegó a la naturaleza, la aplicó para doblegar la cultura rusa. Las reformas de Pedro no se limitaron a fundar academias científicas o reestructurar la administración del Estado. Quería ir más allá. Quería arrancar de cuajo el conservadurismo de la nobleza, y para ello atacó su estética. Instauró el famoso impuesto sobre las barbas. ¡Ostras, eso es buenísimo! Obligó por ley a los nobles a cortarse sus largas y tradicionales barbas ortodoxas y abandonar las túnicas amplias para vestir moda occidental,
traída de Francia o Alemania. Entonces, ¿qué significa todo esto? Quiero decir, desde una perspectiva moderna, forzar a la élite de un país a afeitarse o a cambiar de sastre suena un poco humillación pública, ¿eh? Ya, A un teatro de poder para demostrar quién manda. Resulta difícil creer que un simple corte de pelo o cambiar un abrigo pueda modificar realmente la mentalidad milenaria de todo un país. ¿No generó esto un resentimiento profundo? pues mira, esto plantea una pregunta importante sobre la mecánica del control social. Pedro creía, con una convicción casi fanática, que la forma exterior moldea inevitablemente el interior. En la Rusia del siglo XVII, la barba larga no era una cuestión de moda capilar. Claro. Era un símbolo físico, de piedad religiosa, de respeto a los ancestros y de rechazo a las influencias extranjeras, que eran consideradas heréticas. Ujú. Al obligar a un boyardo, a un noble de alto rango, a afeitarse y a usar pantalones ajustados europeos, lo estaba forzando físicamente a abandonar su zona de confort cultural. O sea, les estaba obligando a caminar diferente, a verse diferentes, a romper el espejo de su propia identidad. Exactamente. La idea era que, si vistes como un europeo y vives en una ciudad de corte europeo como San Petersburgo, acabarás pensando y comerciando como un europeo. Pero claro, la brutalidad del método es innegable. Totalmente. Había guardias en las puertas de las ciudades con tijeras, dispuestos a cortar las barbas por la fuerza a quienes se negaran a pagar el altísimo impuesto. Es una dualidad perturbadora. Para empujar a un país entero hacia el futuro, tuvo que actuar como el más medieval de los tiranos. Y esto nos adentra en la psicología de un hombre que vivía permanentemente en el exceso. Sí, no conocía el término medio. Las fuentes históricas retratan a un gigante inagotable que dormía poco y bebía muchísimo. Y su curiosidad no tenía límites. No solo le gustaba la ingeniería de barcos, también estaba obsesionado con la medicina y la anatomía. Especialmente con la odontología. Es que los relatos diplomáticos advierten sobre esta particular afición. Pedro llevaba siempre encima un estuche con instrumental para extraer dientes. ¡Qué miedo! Le fascinaba la mecánica de sacar una muela. Y resultaría aterrador para cualquier cortesano sufrir un simple dolor de muelas cerca del zar, porque él mismo se ofrecía de inmediato a practicar la extracción. ¡Ostras! De que a menudo arrancaba dientes sanos o parte de la encía por accidente. ¡Qué horror, de verdad! Y si eso ya nos habla de una personalidad excéntrica y dominante, la forma en que manipuló la religión roza lo grotesco. Sabemos que fundió campanas para hacer cañones, pero fue mucho más allá para dinamitar la autoridad de la Iglesia. Sí, sí. Las fuentes detallan la creación del llamado Sínodo de los Borrachos, que no fue simplemente un club de bebida privada para desahogarse, ¿verdad? ¡Qué va! Fue una herramienta de demolición política calculada al milímetro. Ujú. Pedro sabía que la Iglesia Ortodoxa era el mayor bastión de resistencia contra sus reformas occidentalizadoras. En lugar de prohibir la religión por decreto, Que habría sido una guerra civil segura. inmediata, claro, optó por la burla sistémica. Organizaba parodias obscenas de los rituales religiosos, con enanos, disfraces extravagantes y cantidades industriales de alcohol. Al humillar públicamente la pompa eclesiástica, despojaba a la institución de su aura de santidad e intocabilidad ante los ojos de las élites. Pero hay un capítulo en la vida de Pedro que hiela la sangre Sí, y que demuestra hasta qué punto su proyecto político devoró cualquier rastro de humanidad en él, y es la relación con su propio heredero, el zarevich Alexis. es una historia terrible. Los registros muestran a un hijo que era el polo opuesto a su padre. Era reflexivo, apegado a la tradición religiosa y, alérgico a la vida militar y a las reformas frenéticas. Pedro empezó a ver en su propio hijo no a un sucesor, sino al epicentro de una futura conspiración conservadora que destruiría su obra cuando él muriera. Y aquí es donde la historia de Pedro cruza la línea del pragmatismo de Estado hacia el fanatismo puro y duro. Acusó formalmente a Alexis de alta traición. Fíjate. El zarevich fue arrestado, sometido a interrogatorios exhaustivos y torturado repetidamente con el conocimiento y, según algunas fuentes, la presencia esporádica de su propio padre. Alexis terminó muriendo en su celda a causa de las heridas sufridas durante esas torturas antes de que pudiera ejecutarse su sentencia de muerte oficial. Es un nivel de frialdad que cuesta asimilar. Sacrificar a decenas de miles de obreros anónimos construyendo San Petersburgo ya dibuja a un autócrata insensible. Sí, Pero entregar a la tortura y a la muerte a tu propio hijo evidencia que para Pedro el proyecto de Estado era un Dios que exigía sacrificios humanos, empezando por su propia sangre.
El fin justificaba cualquier medio, sin importar lo espeluznante que fuera. Si sintetizamos la información que nos arrojan todas estas fuentes históricas, emerge una figura llena de claroscuros extremos. Pedro el Grande es un monarca impulsivo y violento, Ujú. pero al mismo tiempo un estratega y un visionario sin parangón en su época. Fue un líder que jamás buscó el consenso ni perdió tiempo pidiendo permiso. Él moldeó a Rusia a martillazos. A la fuerza, claro. Su éxito logístico, militar y estructural es innegable, pero el motor de ese éxito fue el terror y la imposición de un poder despótico sin el más mínimo contrapeso. Es hora de recoger los hilos de todo lo que hemos analizado hoy. Hemos visto cómo un niño traumatizado por masacres palaciegas se convirtió en un gigante obsesionado con el control, alguien que no dudó en viajar de incógnito para robar los secretos tecnológicos de Europa, Sí, que entendió que para tener un imperio necesitaba barcos y para tener barcos necesitaba ganar una guerra imposible contra Suecia, reescribiendo la logística de su país entero hasta fundir las campanas de las iglesias. una locura, ¿sí? Levantó una capital europea sobre un pantano mortífero y obligó a su pueblo a cambiar de ropa y a cortarse la barba para arrancarles de raíz su visión del mundo. Una vida entera regida por una creencia inquebrantable, y es que el futuro no se hereda, se construye a la fuerza. Así es como un país medieval y aislado se transformó en la ineludible Rusia imperial. Su legado es el de una modernización monumental, tejida inseparablemente con una brutalidad sistemática. La que nos deja una última reflexión, para quienes nos escuchan, basada en los ecos de estos documentos históricos. Si un líder siente que necesita recurrir sistemáticamente a la humillación, a las ejecuciones, al trabajo forzado y al poder absoluto para modernizar a una sociedad, Ujú. es posible que ese progreso impuesto desde el trauma acabe incubando las semillas de futuros colapsos autoritarios. ¿Se puede arrastrar realmente a toda una nación hacia la modernidad agarrándola por el cuello? ¿O la verdadera evolución de un país requiere que el cambio nazca y respire desde sus propios ciudadanos? Ahí queda eso.